espero se encuentren muy bien. Bueno, pues estamos en una cápsula más del lunes para la materia de cívica y ética. El tema de hoy es sobre los derechos de los jóvenes en la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre los grupos vulnerables que hay, sobre los derechos que tienen estos jóvenes, qué leyes nos protegen y de qué edad a qué edad son estas personas. Bueno, vamos a ver que hay una ley estatal de la Ciudad de México, que es la ley de los derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México. Esta va a proteger a las personas de 12 a 29 años. Y entonces nos va a hablar también de cuáles son sus derechos y respetados por el Estado y por la población en general. Vamos a ver que a nivel internacional encontramos la Convención de los Derechos del Niño y que, bueno, justo también va a prevenir o va a retomar temas como el derecho a la educación, la libertad, la seguridad jurídica, a los cuales, como ya vimos en cápsulas anteriores en términos del artículo primero constitucional, México está obligado a respetar, que están al mismo nivel la Constitución, las leyes mexicanas y los tratados internacionales, siempre que éstas salvaguarden o protejan primordialmente a los jóvenes. Vamos a ocupar la ley que más beneficie a estos. Y por último, tenemos una ley federal, que es la ley general para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los derechos que tienen las niñas, los niños y los jóvenes? Vamos a encontrar que hay grupos vulnerables dentro de esta población juvenil. Encontramos a personas en situación de calle, a personas indígenas de origen étnico, vulnerable, a migrantes o incluso a personas con discapacidad, que son los que tienen que tener como una atención mayor. Pero recuerden que todos los derechos son universales y son los mismos para todos, niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tipo de derechos encontramos? Por ejemplo, a la supervivencia y al desarrollo. De hecho, esto va de la mano con el artículo 4 de la Constitución, que habla del derecho o el interés superior del menor, por lo que el Estado, los servidores públicos, cualquier persona que tenga a su cargo a un menor de edad, una persona menor de 18 años, tendrá la obligación de garantizar, de supervisar el óptimo desarrollo de esta persona. Vamos a ver, por otra parte, los derechos sexuales y reproductivos. Sí, justo, no necesitas tener 18 años para gozar de estos derechos. Y dentro de estos derechos podemos encontrar derecho a la salud sexual, que tengas servicios amigables en centros de salud, que te puedan dar condones, información para tu vida sexual y reproductiva, para prevención de infecciones de transmisión sexual. Y bueno, esto desde una perspectiva de derechos humanos y de protección hacia la niñez. Nadie te puede limitar o no te pueden prohibir esta información y el acceso a los métodos para atender a tu salud, incluso hasta una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, recuerden que antes de los 18 años tendrán que ir acompañados de algún tutor o de sus padres. Sin embargo, recuerden, este derecho es de ustedes y no podrían limitarlos. Incluso si necesitaran ir y sus papás no están de acuerdo, se puede buscar el acompañamiento o la asesoría para no negarles un derecho sexual o reproductivo. Vamos a ver que también tienen derecho a no ser discriminados. Y es que existe algo que se llama adultocentrismo, que es esta idea que se tiene desde los adultos, en la cual los niños o los jóvenes son incapaces de tomar decisiones, no tienen habilidades para elegir, para hacer sus cosas, no tienen la capacidad, pero sabemos que no, que los niños y los adolescentes tienen también una capacidad para decidir, para expresar sus opiniones. Y entonces nadie te puede limitar por tu forma de pensar, por la forma en la que te vistes, en la que quieres expresar tus ideas, y hablamos de todo un universo, tu orientación sexual, a lo que te quieres dedicar, si consideras que hay un trato poco digno hacia tu persona. Nadie puede ser discriminado, o por tu origen, como lo mencionamos, por una situación económica, académica, familiar. Vamos a ver que otro de los derechos es a que vivas en condiciones de bienestar y de un sano desarrollo integral. ¿Qué quiere decir esto? Los padres o las personas que están a tu cargo, como los tutores, tienen derecho o tienen la obligación de proveerte de alimentos. ¿Pero qué son alimentos? No solo es comida. Alimentos es techo, educación,
comida, salud, incluso hasta el ocio, actividades recreativas, también tienes derecho a eso, porque eso va a permitir un óptimo desarrollo físico, académico, emocional, psicológico tuyo. La salud psicológica también es salud. También tienen derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. En la cápsula siguiente vamos a hablar justo sobre las formas de violencia familiar que incluso en el Código Penal y en el Código Civil de la Ciudad de México están estipuladas y están prohibidas mucho más contra los menores de edad. Vamos a la siguiente. ¿Qué otros derechos tiene? Por ejemplo, a la seguridad social y a la salud. Ya habíamos hablado, sí, por ejemplo, esto que ha estado como de súper moda, hablar de los antivacunas, ¿no? O si, por ejemplo, se habla mucho de que en ciertas religiones, no voy a decir cuál, están prohibidas las transfusiones sanguíneas, ¿no? O cierto tipo de intervenciones. No, si tú eres una persona menor de 18 años, aunque en tu religión se lo prohíban a tus papás, a tus tutores, ellos no pueden determinar negarte alguna atención médica porque si no sería una violación grave a tus derechos humanos, pero también podría ser un delito. Y esto va también de la mano con el proveerte de alimentos. Si tus tutores, si tus padres se han desentendido y no proveen los alimentos, no dan una pensión, esto también es un delito y se puede demandar por la vía familiar, por un juez de lo familiar, pero también por la vía penal. Se da aviso de esta noticia criminal al Ministerio Público y como menor de edad tienes que garantizarte tus derechos a los alimentos que ya platicamos anteriormente. Tenemos derecho a la educación e incluso desde el 2011 se vuelve obligatoria hasta el bachillerato, pero no tanto solo para los jóvenes, la población, sino también para el Estado. El Estado debe de garantizar educación laica, gratuita y obligatoria hasta el bachillerato. E incluso en la Ciudad de México son tan garantes de este derecho que se crean instituciones, además de las ya conocidas como la UNAM, el Politécnico, la UACM, la UAM, para garantizar el derecho a la educación, incluso a las personas jóvenes que ya son mayores de 18 años, como en el Instituto Rosario Castellanos. Vamos a ver que también tienes derecho al descanso y al esparcimiento. Sí, justo, tienes derecho a poder salir, distraerte, ir al cine, a un parque, ir de vacaciones, ¿no? No solamente la obligación de estudiar, de portarme bien en casa, de cumplir. Tienen las personas jóvenes, niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes tener derecho a una libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, religión y cultura. Si a mí me gusta ser alguien que le gusta la cultura K-pop o la música rock o soy del colectivo LGBT, tengo que ser respetado. Si yo no quiero profesar la religión que profesan mis padres, también tendré que ser respetado. ¿Por qué? El artículo 24 constitucional nos lo dice, la libertad religiosa. Nadie puede imponerte una religión. Y bueno, acuérdense que en junio de este año, junio-julio, incluso terapias de conversión son tipificadas como un delito, es decir, cuando alguien te llevaba a algún médico, a algún grupo religioso para que cambiaras tu orientación sexual o alguna forma de ser o de pensar, es un delito. No pueden dañar tu derecho a la identidad, a tus creencias, a tus pensamientos. Vamos a ver que también tienes derecho a la asociación y a la reunión. Obviamente, esto va siempre encaminado a siempre que no sean contrarias a derecho. No puedes reunirte para cometer delitos de comercio o daños contra la salud, venta de drogas, ¿no? O estar regalándolas. No puedes reunirte para cometer delitos. Eso es contrario a la ley. ¿No? Y de ahí viene el último, que también es un derecho, el derecho a la seguridad jurídica y a un debido proceso. Sí, antes de los 18 años, si tú cometes una conducta conocida como delito, podrás llevar un procedimiento. Este se regula en la Ley Nacional de Justicia Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la cual vamos a dividir a 3 grupos, que son los llamados grupos etarios. El primero es de 12 a 14 años. El segundo de 14 a 16 años y el tercero de 16 a 18 años. El primer grupo etario
invariablemente la conducta que cometa, así sea grave, conocida dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, jamás podrá ser privado de su libertad con medidas de internamiento en las llamadas comunidades. Hace mucho tiempo se le conocían como los tutelares de menores. Entonces, el grupo etario 1 jamás, pero el grupo etario 2 sí podrá, máximo 3 años, llevar una medida de internamiento si comete conductas como homicidio doloso, si comete extorsión, delitos contra la salud, secuestro, delitos graves. Y el grupo etario 3 podrá cumplir máximo 5 años de internamiento. Yo les invito a que, bueno, efectivamente, una persona menor de 18 años no puede ya casarse, por lo menos en la Ciudad de México, y tampoco va a tener un trato de un mayor de 18 años. Sin embargo, hay un centro de investigación de niños, niñas y adolescentes, donde justo quien comete conductas conocidas como delitos como el robo, como podrían ser extorsión, como lesiones, como homicidio, van a ser investigados durante 36 horas, van a ser retenidos para que se haga la investigación. Tienes derecho a un defensor público, a que tus familiares vayan y después de esas 36 horas deberán dejar salir. Sin embargo, va a continuar un proceso en tu contra. Les encargo mucho porque de pronto con el uso de sustancias dicen, es que la Ley General de Salud dice que puedo portar tantos gramos de esta sustancia. Sin embargo, una cosa es portarla y otra cosa es consumirla, porque leyes como la de Justicia Cívica de la Ciudad de México prohíben el consumo en vías públicas. Entonces, tienen derecho, ¿no?, a un representante legal, a estar acompañados por sus tutores, por sus padres, no van a ir a un reclusorio, no son detenidos, se llaman comunidades, pero solo cuando un juez ha determinado que sí cometieron la conducta y que, bueno, tendrán que recibir esta medida de internamiento. Pero bueno, esos son en casos muy graves. Les invito a que hemos pasado muchos por la adolescencia, la juventud y llegamos a cometer errores. Procuremos que respetar, ¿no?, nuestro entorno, a las personas con las que convivimos, para que no pudiéramos caer en estos casos. Sin embargo, siéntanse seguros, no hay tortura, no hay lesiones, no debe de haber tratos infamantes ni en el espacio público ni en el espacio privado. Y para la cápsula que viene, yo con mis cápsulas, para la cápsula que viene vamos a hablar sobre la violencia familiar. Vamos a hablar los tipos, por ejemplo, la psicológica, la económica, la física, la patrimonial, la sexual. Así que los espero para más información. Muchas gracias. Hasta luego.